Bienvenidos una vez más al canal de Betania Guadalajara. Les damos la bienvenida a todos aquellos que estén escuchando y esperamos que pueda ser de utilidad esta reflexión de este día. El título que le he dado es Sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a usar un texto que está en el libro de Gálatas, directamente en el capítulo 1, versículo 6. Y el apóstol escribe a los Gálatas, que es una de las cartas que a mí me encantan, porque dicen que es la carta magna de la libertad, donde uno puede volver después de que te hayan liado por ahí con conceptos judaizantes o de otro tipo, y puedes venir a esta carta y ahí encuentras plena libertad y un conocimiento absoluto de lo que es la salvación del creyente en su fundamento esencial, que es por fe. Bueno, el apóstol dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto, vuelvo a repetir, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta es una dinámica corriente y total y absoluta, y siempre ha sido así, pero especialmente en ese tiempo que las escrituras no estaban escritas. Entonces, las escrituras no estaban escritas porque se escribieron posteriormente. Esta carta se encontró después de que fuera escrita aquí, pero no tenían el Nuevo Testamento formado, y entonces era bastante más difícil mantener el Evangelio puro, y por lo tanto los judíos que nunca aceptaron a Cristo se empeñaban, o que aceptaron a Cristo también, pero se empeñaban en incluir siempre algún elemento judaizante, y hoy sigue siendo así. Y no está mal conocer la Torá y conocer todos los elementos que los judíos usaban, pero no podemos incluirlos en una necesidad para salvación. Y esto es lo que hace el apóstol. Les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, repitió Pablo y repetimos nosotros: hay un evangelio solo, que es el de la gracia, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No sabemos si por interés, si por desconocimiento, si por celo del llamado prehistórico de Israel, pero lo cierto es que siempre se intentó. Y es que los creyentes cristianos tenemos una tremenda facilidad para desviarnos del que nos llamó por la gracia de Cristo, esto es Dios, para seguir nuestros propios caminos. El evangelio es tan sencillo, es tan no es que sea sencillo el hecho de aplicar el evangelio a nuestra vida, pero el entender la salvación es tan sencillo que los seres humanos no podemos comprender ni permitir que una cosa tan grande, una salvación tan grande, no requiera de nada nuestro, sino que es absolutamente por gracia. Y no lo aceptamos, y no lo aceptaron tampoco los Gálatas, sino que enseguida adoptaron algunas otras cuestiones para sentirse más seguros. Algo hacían ellos que les parecía que era mejor que lo que el apóstol Pablo les había mostrado, y les dijo: no habéis recibido el evangelio por el oír, entonces por el oír con fe. Pues si habéis recibido el evangelio por el oír con fe, ¿por qué tenéis que incorporar ninguna otra cosa en este concepto? Y por lo tanto les escribe esta carta para dirigirlos de nuevo a la gracia. Hoy el evangelio y su operación en nosotros ha sido rebajado, creo yo, mi parecer, a niveles extraordinarios, de tal manera que la santidad que Dios nos reclama es casi un tópico, o es solo una palabra más incumplible para el cristiano. Ese concepto de no podemos ser santos se ha clavado ya en todas las vidas, y se rechaza la posibilidad de llamarnos santos los unos a los otros,
porque nos parece una falacia, nos parece algo imposible. Y hoy los cristianos pecamos de forma alarmante, y nuestra frase preferida para justificar el pecado que cometemos habitualmente es que somos humanos y no podemos ser santos. Entonces este concepto se ha arraigado de tal manera que los cristianos viven como mundanos en muchos casos, y por experiencia lo digo, en el sentido de por mis propios ojos lo veo. Entonces no es algo que deberíamos aceptar, pero que está ahí como un relajo tremendo en los creyentes, diciendo somos humanos, no podemos ser santos, tiramos para adelante. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces esto es lo que yo trato de recalcar siempre. Si nosotros no nos aferramos a lo que nos dice la palabra, nunca podríamos hacer lo que la palabra dice que podemos hacer. Porque si damos por hecho que no podemos, entonces nunca alcanzaremos aquello que perseguimos. Y es necesario que entendamos la necesidad de agarrarnos a la palabra, a lo que dice la palabra, aunque para nosotros nos parezca algo imposible. El salmista lo tiene claro y nos dice en el capítulo 4, en el Salmo 4, 3 y 4: «Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis». Es decir, es un llamado a no pecar. O sea, es posible por lo visto no pecar. Entonces, no sé, tenemos que meterlo en el contexto y en el concepto correcto, y ya hablaremos quizás en otro momento de ese tipo de cosas, pero aquí dice: no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad, y recalco, no pequéis. Por lo tanto, no es una imposibilidad lo que el salmista dice, sino que debe ser algo que sea posible. Así que tenemos que mirarlo desde otra perspectiva para poder alcanzar algunas metas que ya las hemos dado como inalcanzables, que vamos a ver algunas más seguramente aquí. El llamado de Dios para el creyente redimido es a no pecar. Grabémoslo, a no pecar. ¿Pecamos? Sí, abogado tenemos para con Dios para volver a rectificar, pero nuestra meta es no pecar. Y mucho menos de forma voluntaria, evidentemente, como algunos ya lo hacen porque se han rendido ante la evidencia, incluso sin pudor ni resentimientos de vergüenza en algunos casos. Esto por lo que vemos en el caminar diario de la fe en la que estamos inmersos. Debemos procurar la santidad, vivir apartados del pecado deliberado especialmente, y guardarnos para Dios y su propósito en nosotros. De otra manera, tengamos por seguro que no veremos a Dios, que es 3 veces santo, lo menciona la Escritura, de lo cual estamos advertidos, que sin santidad no veremos al Señor, y menos que aquellos que pecan deliberadamente. ¿Dónde tenemos esto? Hebreos capítulo 12, palabras que afirman las cosas, no que nos dicen, no, está escrito, pero no es posible. No, está escrito y es porque es posible. Entonces ahí dice Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero hoy los creyentes creen que van a ir al cielo, creemos que vamos a ir al cielo, vamos a incluirnos todos, sin haber alcanzado santidad, pero sin santidad nadie verá al Señor. Esta es la afirmación. Por lo tanto, no sé de qué manera lo vamos a encajar en nuestro espíritu, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que no haya brotado alguna raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya fornicarios, profanos como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por lo tanto, la invitación es: sin santidad nadie verá al Señor, y hay que procurar que no haya raíces en nosotros que impidan que nuestras vidas alcancen esa meta de ser santos según el concepto divino, no según el concepto humano, que también puede ser que lo confundamos. Veamos por qué es necesario que busquemos santidad en nuestras vidas. Vamos a despiezarlo.
Primero, porque Dios es santo. Levíticos 27. Santificaos pues y sed santos. Presente, tiempo presente. Afirmativo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Por lo tanto, aquí hay un llamado a ser santos. Sin excusa. Sin decir, no es posible. Soy un mortal, soy humano, estoy en la debilidad. No, si no nos proponemos, nunca alcanzaremos aquello que no nos proponemos. La santidad del creyente no es una opción a elegir. Por eso tenemos que sacarlo de nuestras mentes, algunas de las cosas que nos han inculcado por el caminar del tiempo. No es una opción, sino más bien es un mandato divino, el cual nos exhorta Pedro a explicar entendimiento y no ser ignorantes en esa obligación, a lo cual nos exhorta Pedro, el apóstol Pedro, a aplicar el entendimiento y no ser ignorantes de esa obligación de ser santos. Por eso lo recalco, porque es necesario que entendamos que es una obligación en el caminar del creyente, buscar santidad y ser santos como Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ahí nos lo dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, son palabras que afirman la necesidad y nos exigen, nos reclaman la necesidad de ser santos. No dice procurarlo, sino sed santos, así como en toda vuestra manera de vivir, así como Dios es santo. Repito, no estoy diciendo ninguna blasfemia. La Biblia nos reclama esto y nos dice: ustedes tienen que ser santos. Y si no nos grabamos en la cabeza este reto, entonces nunca lo alcanzaremos y no veremos al Señor, porque ese es el mensaje. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que no podemos pensar que Dios, que es 3 veces santo, va a dejarnos vivir una vida mundana y sin responsabilidad ante Él. Él es santo y nuestra nueva naturaleza requiere que también haya un cambio hacia la santidad. En segundo lugar, la santidad es el propósito de Dios para la vida del cristiano. Estamos equivocados si creemos que Dios nos ha llamado a una vida más cómoda que la que vivíamos en el mundo y eximirnos de dolores y de duras pruebas. No nos ha llamado para eso. Sí será más fructífera en el alma, pero sin lugar a dudas nuestras vidas serán tratadas, pues el propósito de Dios es nuestra santidad, tal como nos viene dicho en Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y algunos dicen, bueno, cuando alcancemos el cielo. No, en el cielo ya tienes que llegar santificado. El proceso va a ocurrir aquí en la tierra, va a ocurrir en esta tierra. Es posible que el último resquicio de suciedad o de mundanalidad que quede en nosotros se purifique en el arrebatamiento o en el último momento a la puerta del cielo, así como por fuego, pero lo cierto es que al cielo se entra santo, no se va a entrar sucio ni manchado, porque Jesús está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga delante de Él. Por lo tanto, entendamos esto en confianza. Como vemos, nuestra elección y llamado para habitar en el reino eterno de Dios reclama de nuestra santidad y nuestra pureza, siempre entendiendo que esta es posible aferrándonos a la gracia divina en Cristo y su perdón vicario, pero nunca autorizados a pecar deliberadamente. Más bien debemos pensar como Juan capítulo 1 versículo 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, tenemos que tener esperanza de que podemos alcanzar la pureza que Dios nos reclama
y dejarnos de esa historia de que no podemos dejar de pecar, porque entonces limitamos nuestra acción para alcanzar la meta. Tercera cosa, porque murió para librarnos del pecado. Por esta tercera razón debemos ser santos. Asegurar nuestra salvación no fue un asunto trivial de Dios, aunque la Biblia dice que es por gracia, no es gratis, es costoso. Él costó la sangre de Cristo, el sacrificio del unigénito de Dios, pero a nosotros se nos otorga por gracia, gratuitamente. Fue y sigue siendo una obra de sacrificio y de gracia sin igual e infinita. No hay ninguna otra obra en el mundo que pueda ser semejante a esta. El cristiano, antes de ser hijo de Dios, era un ser rebelde. Despreciábamos a Dios, rechazábamos su derecho de gobernar nuestras vidas, menospreciábamos su justicia y amábamos nuestro pecado. Esa es nuestra naturaleza, completamente contraria a los principios de Dios. Y la paga del pecado era la muerte. Y un hombre justo como es Cristo y santo pagó ese precio de muerte que nos correspondía a nosotros. Gálatas nos los aclara muy bien, capítulo 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese era el propósito de Dios para nosotros. Así que la muerte de Jesús debería ser un poderoso motivo para despreciar todo lo que no es santo y decirle no al pecado y sí a la santidad, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras incapacidades, pero de alguna manera tenemos que aplicar fe y confianza para decir no al pecado, sí a la santidad. Ese es el tercer concepto. El cuarto, porque nosotros somos santos. Esto va a chocar en la mayoría de los que escuchen esto, pero la Biblia afirma que somos santos. Sí, hermanos, sí, hemos creído en Cristo y su muerte en la cruz, como merecida por nosotros, Él nos ha hecho justos y santos. Su muerte en la cruz, como merecida por nosotros, nos ha hecho justos y santos. Hechos 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Es decir, cuando el evangelista escribe, cuando el Lucas escribe, él no dice a los hermanos creyentes que están allá, él los cataloga de santos, porque Dios los ha hecho santos. Al recibir a Cristo, Dios nos ve santos. Y así escribe Lucas, con esa seguridad. Visitamos a los santos que estaban en Lida, y halló allí a unos que se llamaba Eneas, y en el verso 40 dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo de Tabita, que había fallecido, le dijo, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó, y entonces llamando a los santos, una vez más, afirma, y a las viudas la presentó viva. Es decir, ellos no tenían reparo en decir a los santos. Usted tendrá reparo en decir, mañana vamos a ir a la iglesia a congregarnos con los santos. Y a lo mejor le suena fuerte, ¿no? Porque en la iglesia hay personas que son cualquier cosa menos santos en ocasiones. Pero es verdad que todos estamos en la lucha y todos estamos en el proceso de santificación. Pero entre tanto que caminamos, Dios nos ve santo, y los apóstoles no tenían reparo en llamar santo a aquellos que se congregaban en los diferentes lugares. Como vemos, para Dios y para los apóstoles, hemos mencionado esto, los creyentes en Cristo son santos. Así que nosotros estamos obligados a vivir según nuestra nueva naturaleza. Puede ser difícil, puede te parecer imposible, puede bloquear tu mente, pero aquí no estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ver las cosas, y que estamos hablando de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los apóstoles fueron a ver a los santos que estaban en Lida, y allí fueron, y para ellos no había ningún problema en llamarlos santos. La quinta causa, por nuestra filiación con Dios, porque nuestra filiación con Dios depende de ello. Pensar que estaremos o que veremos a Dios sin santidad, pues es un error grave, que creo que hoy cometen muchos cristianos.
Dicen, Dios es bueno, perdonará mis pecados, Él conoce mis debilidades, Él me va a perdonar, yo puedo vivir así, pero me reconciliaré. Esto de la reconciliación es algo muy, muy novedoso, muy de moda, ¿no? Que la gente pueda hacer cualquier vida y luego reconciliarse, bueno, como si Dios estuviera ahí para cuando nosotros queramos, pero es un error. Por eso tenemos que decir y seguir hablando de la necesidad de buscar santidad en nuestras vidas. Realmente Dios es bueno, nadie va a dudar eso, pero también es santo y justo, y no se dejará ver por quienes no se santifiquen. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Por lo tanto, ¿quién habitará en el monte santo? Los limpios de manos, los puros de corazón, que no es otra cosa que los santos, aquellos que hayan santificado sus corazones. Esta es la realidad de la herencia del reino de Dios. Se requiere hombres pecadores que por gracia divina y una voluntad entregada al Evangelio de Cristo pongan todo su empeño en la limpieza de su corazón para agradar a aquel que los sacó de la muerte del pecado. Esta es la guerra, esta es la única opción posible. No es dormirnos en la imposibilidad de alcanzar la meta de la santidad, sino por el contrario aferrarnos a la realidad de la herencia del reino de Dios. Así lo deja dicho también Mateo en el Evangelio, por boca del Señor Jesús, nada más y nada menos. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y los limpios de corazón son los que han alcanzado santidad, y siempre recalco para que no haya confusión, y en esto te dejo meditando, santidad según el Señor, no según el concepto del hombre. Porque hay hombres que se creen santos o sanos, muy buena gente, pero esa no es la santidad de Dios. La santidad de Dios es la que nosotros reflejamos por la obra de Cristo en la cruz hacia nosotros. El pecado destruye nuestra relación con Dios, eso es una evidencia. Y aunque podemos cantar y alzar nuestras manos e incluso sentir que somos perdonados, pero sin duda la caída deja huellas profundas de malestar y una convicción de haber defraudado al que ama nuestra alma. Eso es lo que ocurre cuando pecamos. Y así pasó con Pedro, al negar a Jesús. Fue perdonado, fue restaurado, porque su elección no fue temporal, sino eterna. Y en el momento en que él pecó, quedó en tinieblas y quedó realmente malherido por esa causa. Pero en su encuentro con Jesús, Jesús ya resucitado, necesitó ser preguntado por 3 veces. ¿Pedro, me amas? 3 veces. Su herida estaba sin cerrar y necesitó tantas muestras de amor como negación le causaron. Y voy a poner un detalle que está en otro mensaje que compartiré en algún momento. ¿Por qué 3 veces? Porque a la tercera fue cuando lloró. En la primera sí te amo, en la segunda también puso un cierto interés, pero en la tercera Jesús le taladró hasta el fondo del alma y le produjo un arrepentimiento, un reconocimiento incorporado con quebranto, que es lo que pasó a Ana y lo que ha pasado a otros siervos de Dios, porque en ocasiones nos arrepentimos, en ocasiones reconocemos nuestros errores, pero no hay un reconocimiento profundo que nos produzca lágrimas, que nos produzca dolor. Y Jesús necesitaba a un Pedro fuerte, a un Pedro transformado, y era necesario que pasara por ese proceso, y por eso le preguntó 3 veces, para que a la tercera fuera completamente rendido. En sexto lugar, porque el bienestar de otros depende de nuestra santidad. ¿Qué le parece, hermano? El bienestar de tu familia, el bienestar de la iglesia, el bienestar de los que te rodean, depende de tu santidad, de nuestra santidad. Alguien dijo: la necesidad más grande de mi pueblo es mi propia santidad. ¿Qué le parece? La necesidad más grande de mi pueblo, la necesidad más grande de mi familia, la necesidad más grande de mis amigos es mi propia santidad. Realmente es imprescindible
nuestra santidad para el bienestar de los que nos rodean. Hay casas que son un infierno, pero también porque el sacerdote de la casa vive un infierno. Hay iglesias que viven un infierno porque no hay santidad. La santidad es imprescindible para el bienestar de aquellos que nos rodean. Las más grandes necesidades de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros parientes, no es nuestro servicio, que seamos muy atentos, que seamos muy serviciales. En la iglesia hay personas tremendamente serviciales, pero sin santidad todo eso queda como címbalo que retiñe, porque la santidad es realmente la necesidad que va a cambiar todas las cosas en nuestro entorno. Necesitan de nosotros ver el reflejo de Dios, el poder transformador del Evangelio y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de una obediencia de vida que nos va a producir esa santidad. Por lo tanto, la iglesia debe de apartar un poco la servidumbre para, como hizo María, volcarse a los pies de Jesús en adoración y escuchar atentamente. Dice que escuchaba María al Señor Jesús para producir en ella santidad. Bendijo más María al hogar que Marta. Y aunque Marta no es prescindible, debe estar también, porque es el amor de Dios para todos. Sin embargo, lo que se recalca es la santidad que procuraba María a través de la adoración a los pies de Jesús. Por otro lado, nuestro pecado puede causar daños irreparables en otros. Si no hay santidad, hay pecado, y si hay pecado, puede causar daños irreparables. Adán jamás imaginó los efectos devastadores de su decisión de abandonar la santidad. Romanos capítulo 5:15 nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, todos. ¿Entienden? Los muchos todos murieron por la transgresión de Adán. Él no era consciente, evidentemente, de su desgracia, y quizás nosotros no seamos conscientes tampoco de nuestros pecados y de esa mala pensamiento, ese mal pensamiento de somos humanos y no podemos dejar de pecar, porque nuestros pecados traen consecuencias que no solamente para nosotros, sino para aquellos que también nos rodean. Tenemos otro caso. David pecó en adulterio con Betsabé y las consecuencias fueron desastrosas. Murió el bebé y la espada nunca se apartó de la vida de Israel. Murió el marido de Betsabé en la guerra, en fin, hubo mentiras, una serie de errores terribles que trajeron una grave consecuencia sobre la vida de Israel. Fue perdonado, fue restaurado, pero sufrió el juicio y su vida nunca más fue la misma. Por lo tanto, pongámonos el reto de que podemos alcanzar santidad y miremos cómo cuadrar eso en nuestra vida imperfecta, en nuestros vicios todavía arraigados a nuestros corazones. Miremos si solamente hay una opción. Yo veo la opción de María, volcado a los pies de Jesús y pidiéndole continuamente y que le otorgara la gracia de estar cerca de él para recibir la inmanencia de Dios en su vida. Así creo que tenemos que hacer. Y para concluir, diremos que la santidad no es una palabra imposible. No debe ser una palabra imposible para los creyentes. Repito, cuando alguien dice es imposible ser santo, ya no lo va a intentar y por lo tanto se va a abandonar a algo peor. Es más bien una ordenanza posible. Dios lo ordena como algo posible. Nos conviene ser santos. Apartados del pecado significa ser santos. Para nuestra bendición y para la bendición de los que nos rodean. Pero sobre todo, porque Cristo merece tener un pueblo que le honra. Y míralo de esta manera, una esposa que no le traiciona, que se pone guapa para él. Así como él no nos ha traicionado nunca y fue sin atractivo para conquistarnos, pues vayamos nosotros con santidad, con atractivo para el Señor. Al fin y al cabo, la palabra afirma que él busca una esposa sin mancha y sin arruga y se va a casar con una esposa, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Por lo tanto, la santidad va a ser un requisito imprescindible para entrar en las bodas del Cordero, porque vamos a pertenecer a la novia. Y necesitamos comprender esto
para hacer un esfuerzo mayor del que estamos haciendo quizás actualmente. Muchos lo hacen, pero también hay muchos que lo están dejando, y a estos les quiero mandar el mensaje especialmente, a los que se rinden, porque la Biblia nos dice que es posible ser santos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima reflexión, en un próximo vídeo. Que el Señor les bendiga.